¿Te han enseñado que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma? ¿Sabías que esa enseñanza no aparece en ningún lugar de la Biblia? Hoy vamos a desmantelar una de las doctrinas más defendidas por la tradición religiosa, pero que no tiene respaldo bíblico alguno. Si amas la verdad, quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar puede sacudir tu fe y devolverte al verdadero centro del Evangelio, Jesucristo. No añadas a sus palabras, no sea que te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios 30, verso 6. Hermanos, cuando hablamos de doctrinas que afectan nuestra fe y nuestra mirada al cielo, debemos tener el coraje de preguntarnos qué dice Dios al respecto, qué dice la Escritura, porque todo lo que enseñamos y creemos debe nacer del corazón de Dios revelado en su palabra, no del deseo de tradiciones humanas. La Iglesia Católica enseña que María, la Madre de Jesús, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Esta enseñanza se conoce como la Asunción de María, proclamada oficialmente como dogma en el año 1950. Pero escuche bien, amado oyente, en ninguna parte de la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, se menciona este evento. La Escritura, que es nuestra única autoridad final, guarda absoluto silencio sobre esta doctrina. Y el silencio de Dios no es un permiso para la invención humana. El proverbista fue claro: no añadas a sus palabras, porque cuando el hombre comienza a rellenar los vacíos con imaginación religiosa, el resultado no es fe, sino error. La Asunción de María, aunque pueda sonar piadosa o devota, es una adición al texto sagrado, y Proverbios nos advierte que quien lo hace será hallado mentiroso. Ahora bien, uno podría decir, ¿pero qué tiene de malo honrar a María? Nada. María fue una mujer bendita entre todas, pero hay una línea clara entre honrar y divinizar. Y cuando se le atribuyen hechos que no están en la palabra, se está cruzando esa línea. Y si seguimos por ese camino, pronto estaremos construyendo altares sobre fundamentos que Dios nunca colocó. La Asunción no está en la Biblia. No fue predicada por Jesús, ni enseñada por Pablo, ni mencionada por Pedro, ni escrita por Juan. Es una construcción tardía. Y aquí es donde debemos detenernos y hacer una pausa profunda. Si solo Jesús ha sido exaltado al cielo en cuerpo y alma como parte del plan redentor, ¿por qué enseñar algo diferente? Ese será nuestro próximo paso en este camino de verdad. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre quién ha ascendido al cielo? Continuemos desmantelando el error y levantando la verdad que permanece para siempre. Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Juan 3, verso 13. Ya lo dijimos, la Biblia guarda silencio sobre la Asunción de María, pero más aún, la Biblia no solo calla, sino que excluye, porque no solo no menciona que alguien más haya ascendido al cielo en cuerpo y alma, sino que deja claro que solo uno lo ha hecho, Jesucristo. Estas palabras no fueron dichas por un profeta ni por un apóstol, fueron pronunciadas por el mismo Jesús. Nadie ha subido al cielo. ¿Quién? Nadie. Solo el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Cómo podemos pasar por alto esta declaración? ¿Cómo podemos leerla y aún así enseñar que otra persona fuera de Cristo fue exaltada corporalmente al cielo? Esta afirmación de Jesús es exclusiva y categórica. No deja espacio para excepciones, no permite interpretaciones libres. Es una declaración divina que establece un hecho eterno. Cristo es único, el único que descendió del cielo, el único que vivió sin pecado, el único que murió por nuestros pecados y el único que ascendió glorificado en cuerpo y alma para sentarse a la diestra del Padre. Cuando enseñamos que María fue llevada al cielo, de la misma manera ponemos a una criatura al mismo nivel del Creador, y eso no es reverencia, es blasfemia. Jesús no comparte su gloria con nadie. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Isaías 42, 8. Hermano, no es cuestión de desprecio hacia María, es cuestión de exaltación exclusiva a Cristo. María creyó, obedeció y esperó la redención. Pero ella no es la redención. No fue alzada, no fue glorificada antes del tiempo. Ella, como todos nosotros, espera la resurrección futura. Solo Cristo ha sido levantado como primicia, como el primero entre muchos hermanos. Y ahí es donde debemos poner el foco. Porque si solo Cristo ha subido, si solo Él ha sido exaltado, ¿qué lugar tiene entonces María como mediadora, intercesora o reina celestial? Ese será nuestro próximo paso. Porque ahora vamos a mirar cómo la misma María reconoció su posición de sierva y no de figura divina, y lo hizo con humildad, la misma humildad que muchos han olvidado. He aquí la sierva del Señor. Lucas 1, verso 38. Después de haber establecido que la Escritura guarda silencio sobre la Asunción
y que solo Cristo ha ascendido al cielo en cuerpo y alma, debemos detenernos y observar algo fundamental. ¿Qué dijo María de sí misma? Cuando el ángel Gabriel le anunció que sería la madre del Mesías, María no pidió tronos, no exigió honra, no se revistió de títulos celestiales. Ella dijo con humildad y claridad: he aquí la sierva del Señor. La palabra sierva en el griego original es dule, que significa esclava voluntaria, una persona completamente rendida al servicio de su amo. Eso dijo María. Ella no se vio a sí misma como una reina glorificada, sino como una humilde servidora del propósito de Dios. Pero hoy muchos han tergiversado su imagen, convirtiéndola en lo que ella nunca quiso ser. Han levantado estatuas, le han erigido altares, le han puesto corona y le han dado un lugar que la misma Biblia no le otorga. No se trata de falta de respeto, se trata de no cruzar los límites que Dios ha establecido. Sí, María fue una mujer bendita entre todas, pero fue bendita por lo que Dios hizo en ella, no por méritos propios. Fue una vasija escogida, no la fuente de la gracia. Ella llevó al Salvador en su vientre, pero no es la Salvadora. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1, 46 al 47. ¿Escuchó eso? María misma reconoce que necesitaba un Salvador. ¿Puede alguien que necesita ser salvado ocupar un trono celestial de mediación divina? No, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La verdadera grandeza de María estuvo en su obediencia humilde, no en una exaltación posterior que la Biblia jamás menciona. Y esa humildad que tuvo fue la que Dios exaltó en su debido tiempo, como lo hará con cada uno de sus hijos fieles, pero no antes, no fuera del plan, no a través de doctrinas inventadas siglos después. Ahora, esta verdad nos lleva a otro punto crucial. Si María espera, como todos los creyentes, la redención futura, entonces la glorificación corporal no ha llegado aún para nadie más que Cristo. Lo que nos lleva a la pregunta: ¿cuándo y cómo será entonces esa glorificación prometida para los creyentes? A eso vamos, porque el cielo no se abre antes de tiempo. La resurrección y glorificación es un evento prometido para el futuro. Y allí todos los santos, incluida María, esperan lo mismo: el día glorioso del regreso de Cristo, porque el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4, verso 16. Si María fue una sierva, como lo declaró con sus propias palabras, y si la Biblia jamás menciona que haya sido llevada al cielo en cuerpo y alma, entonces debemos entender cuál es la verdadera promesa de exaltación para los hijos de Dios. Pablo lo deja claro: no hay confusión. La glorificación corporal está reservada para un momento específico y glorioso: el regreso de Jesucristo. Es entonces y solo entonces cuando los muertos en Cristo se levantarán. No antes, no en secreto, no por excepción. Será un evento universal y visible. Cuando Cristo regrese en gloria, los que hayan muerto en Él serán resucitados y los que estén vivos serán transformados. Ese es el orden, esa es la esperanza, esa es la promesa. Y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4, 17. Pero, si eso es lo que la Biblia enseña, ¿por qué decir que María ya fue glorificada corporalmente antes de tiempo? ¿Por qué enseñarle al pueblo una exaltación prematura cuando la misma Escritura nos habla de un momento definido y glorioso que aún no ha ocurrido? Hermano, no podemos perder el enfoque. La redención corporal, la resurrección gloriosa, es una esperanza compartida por todos los creyentes, desde los apóstoles hasta el último hijo de Dios que parte en fe. Ninguno ha recibido aún esa recompensa final. Todos aguardan el sonido de la trompeta, el clamor del arcángel, la voz del cielo abriéndose. Incluso el apóstol Pablo, con toda su entrega y sufrimiento, dijo: me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 Timoteo 4, 8, observe bien: en aquel día, no antes, no al morir, sino en el regreso de Cristo. Si Pablo esperaba ese día, si Pedro lo esperaba, si Esteban murió viendo a Jesús pero no siendo glorificado aún, ¿por qué creer que María recibió algo que ni los apóstoles recibieron? María, como todo creyente fiel, espera la resurrección futura, la transformación prometida. La glorificación no es privilegio de unos pocos, sino herencia de todos los redimidos en Cristo. Y eso nos lleva a un punto decisivo. ¿De dónde salió entonces la idea de la asunción? De la palabra, ya vimos que no. Entonces, debemos examinar su origen y al hacerlo veremos que es fruto de la tradición, no de la inspiración. Ahí vamos, abramos los ojos y veamos lo que la historia revela.
vanamente me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Mateo 15, verso 9. Hasta aquí hemos seguido el hilo claro de la Escritura. Hemos visto que la Biblia no menciona la asunción de María, que solo Cristo ha ascendido en cuerpo y alma, que María se reconoció como sierva y que la glorificación corporal está reservada para todos los creyentes al regreso de Cristo, no antes. Entonces surge la gran pregunta: ¿de dónde salió esta enseñanza de que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma? Y la respuesta, aunque a muchos no les guste, es clara y documentada. Proviene de la tradición religiosa, no de la revelación divina. No fue enseñada por Jesús, ni por los apóstoles, ni por los padres apostólicos. No fue proclamada como dogma sino hasta el año 1950, cuando el Papa Pío XII la declaró como verdad obligatoria dentro del catolicismo romano. Escuche bien, casi 2000 años después de Cristo se introduce una enseñanza que jamás fue parte del mensaje original del Evangelio. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede una verdad esencial de la fe aparecer tan tarde en la historia, sin respaldo bíblico, sin testimonio apostólico, sin confirmación divina? Jesús fue tajante. Cuando los hombres enseñan como doctrina lo que proviene de mandamientos humanos, lo hacen en vano. No importa cuánta tradición respalde una idea, si no tiene raíz en la palabra de Dios, es vana, inútil y peligrosa. La tradición puede ser útil cuando acompaña la verdad revelada, pero cuando la reemplaza o la contradice, se convierte en un enemigo del Evangelio. Así pasó con la asunción de María. Fue el resultado de siglos de veneración creciente, de teología desarrollada fuera del marco bíblico, hasta convertirse en dogma. Pero un dogma sin fundamento en la palabra no es una verdad, es una trampa. Y lo más grave es esto: al elevar a María a un lugar que la Biblia no le da, se desplaza a Cristo del centro. Se desenfoca el Evangelio, se divide la gloria y Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso debemos estar alerta, porque doctrinas como esta no solo son errores históricos, son desviaciones espirituales. Y aquí llegamos al punto final, quizás el más serio de todo. Añadir doctrinas no bíblicas no es solo un error, es un peligro para la fe. Acompáñame ahora a ver las consecuencias espirituales de introducir enseñanzas que Dios jamás aprobó. Vamos a desenmascarar el riesgo eterno de añadir lo que el cielo nunca dijo. Pero si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, sea anatema. Gálatas 1, verso 8. Después de todo lo que hemos visto, después de haber seguido paso a paso lo que dice y lo que no dice la Escritura sobre la asunción de María, llegamos a este punto crucial. Añadir doctrinas no bíblicas no es simplemente un error, es un peligro espiritual. Pablo fue claro como el agua. Inspirado por el Espíritu Santo, escribió con una severidad que estremece: aunque sea un ángel del cielo, si anuncia otro evangelio, sea anatema. Eso no significa solo rechazado, significa maldito, apartado de Dios, condenado. ¿Y qué es un otro evangelio? Es todo mensaje, toda doctrina, todo dogma que pretende completar o corregir la revelación perfecta de Cristo. Cuando se enseña que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma sin respaldo bíblico, se está predicando otro evangelio. Y no importa cuán hermosa suene la tradición, cuánto la defiendan o qué autoridad humana la haya firmado, si no viene de Dios, no viene del cielo. Y el peligro no es pequeño. El corazón humano, cuando se le presenta una figura exaltada fuera de Cristo, tiende a idolatrarla, se desvía, ora a quien no debe, busca intercesión en quien no puede salvar. Y así poco a poco Cristo deja de ser el centro, la fe se contamina, el mensaje se diluye, la salvación se distorsiona. Esto es lo que está en juego. No es una simple diferencia de opinión doctrinal, es una batalla por la pureza del Evangelio. Porque si permitimos que doctrinas sin base bíblica entren y tomen lugar en el corazón del creyente, pronto estaremos construyendo altares donde Cristo no reina. María nunca pidió ese lugar, nunca buscó esa exaltación. Ella misma declaró: mi alma engrandece al Señor. Nunca dijo: mi alma se engrandece a sí misma. Y sin embargo muchos han puesto su fe en ella, han levantado su nombre por encima del de Jesús y han desplazado la cruz por coronas que no vienen del cielo. Hoy te llamo a regresar, a limpiar tu fe de todo lo que no está escrito, a poner nuevamente los ojos donde deben estar, en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Porque solo Él murió por ti, solo Él resucitó, solo Él ascendió, solo Él intercede y solo Él vendrá por su iglesia. Todo lo demás es añadidura que no salva. ¿Qué estás creyendo? ¿Lo que dice la tradición o lo que dice la palabra? La verdad sigue siendo la misma.
Cristo es suficiente. Cristo es el centro. Cristo es todo. Señor Dios Todopoderoso, gracias por revelarnos tu verdad por medio de tu palabra. Hoy hemos comprendido que solo tu Hijo Jesucristo es digno de toda exaltación, de toda gloria y de toda honra. Perdónanos si en algún momento permitimos que las voces humanas hablen más fuerte que tu voz. Limpia nuestra fe de toda tradición que no proviene de ti. Haznos valientes para defender la verdad con humildad y fieles para poner a Cristo en el centro de todo. Que nunca cambiemos la cruz por coronas humanas, ni deslicemos nuestra fe hacia doctrinas sin fundamento. Afirma nuestros corazones en tu palabra y que cada día, cada pensamiento y cada decisión nos acerque más a ti. En el nombre de Jesús, el único exaltado. Amén. Si este mensaje ha confrontado tu corazón, si te ha abierto los ojos a una verdad que no te habían enseñado, no lo guardes solo para ti. Comparte este video con alguien que necesita salir de la confusión religiosa y volver a poner su fe únicamente en Jesucristo. En un mundo lleno de voces, alguien necesita escuchar la voz de Dios, la que sale de su palabra. Porque cuando compartes la verdad, estás participando en la obra de Dios. Y eso transforma vidas. Amén.